Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso Taller de Técnicas de la Comunicación Eficaz. Vamos a revisar rápidamente el sílabo. Aquí lo estamos viendo. Estamos en la semana número 4 y evidentemente nos toca el tema que se refiere a enfoques de la comunicación. Hay enfoques positivistas. Vamos a ver su definición, representantes y enfoques críticos, también igual su definición y representantes. Ustedes tienen acá la estrategia didáctica, están viendo un video, luego van a leer un módulo, van a participar en un foro, va a haber una retroalimentación y va a haber una realización y envío de la tarea. Entonces, nos toca ver el tema de la cuarta semana del taller de técnicas de la comunicación eficaz que se refiere a los enfoques de la comunicación. Vamos rápidamente a mirar el documento. Porque bien, esto empieza con una pregunta que ustedes lo van a ver en el texto que les he dejado en el aula virtual, que nos habla si la comunicación es una ciencia o campo de estudio. Esto es importante saberlo porque de ahí vienen los enfoques. Entonces, aunque esta es una discusión muy profunda y todavía abierta para ver si la comunicación es una ciencia o es un campo de estudio, aquí vamos a dar algunas ideas generales. No vamos a profundizar porque no es un curso especializado, pero sí hay que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, para que sea una ciencia, para que un campo del saber sea considerado como ciencia, debe reunir varios requisitos, de los cuales los más importantes podemos decir que es el objeto de estudio. Un campo del saber, para que tenga la categoría de ciencia, tiene que tener un objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, el objeto de estudio de la psicología son los procesos mentales, a eso se dedica, eso es su objeto de estudio. El objeto de estudio de la medicina tiene que ver con los procesos de prevención y de salud, ese es su objeto de estudio. De la economía, la distribución de los recursos, a eso se dedican, esos campos del saber. Esas ciencias, las ciencias económicas, las ciencias psicológicas, las ciencias de la medicina, tienen eso objeto de estudio. Y bueno, de la antropología, el objeto de estudio de la antropología evidentemente es el ser humano, de manera integral, con todos sus procesos históricos y todos esos procesos, ¿no? Entonces, para ver si es ciencia debería tener un objeto de estudio, pero no solamente un objeto de estudio, sino también debería tener un método. El objeto de estudio, el método, la estrategia, cómo se va a aprender ese campo del saber son aspectos o condiciones que debe tener una ciencia. Entonces, en el tema de la ciencia de la comunicación, específicamente, el debate todavía está abierto. ¿Y por qué está abierto? Porque la comunicación, al ser un acto social, puede ser definido como objeto de estudio de las ciencias sociales, de la psicología, de la lingüística, etcétera, ¿no? Pero también puede ser una ciencia independiente, Y ahí también todavía no se han puesto de acuerdo los teóricos, porque hay muchas cosas que analizar y que todavía están en proceso de discusión, como por ejemplo se habla de las teorías de la información, las teorías de la comunicación, están los medios de información, están los medios de comunicación, cada una con sus respectivas teorías, y podemos hablar que, por ejemplo, los medios de información son lo que se refieren a el sector productivo, las empresas que dan esta información. Los medios de comunicación es una situación un poco más global, más entendida, donde están los medios de información, ¿no? Es un proceso mismo de interacción de los seres humanos dentro de una sociedad. Entonces, definir si todavía la comunicación es un campo
o es un objeto de estudio, o es una ciencia, o es un objeto de estudio de otras ciencias. Creo que todavía eso está en discusión. Como digo, el análisis es mucho más profundo, tiene que ver con la teoría de la comunicación, tiene que ver con los procesos de interacción, tiene que ver con los procesos de comunicación, de intersubjetividad, pero sí, ustedes pueden interesarse más en el tema, pueden leer algunos libros que están en la bibliografía. Bueno, aquí lo que se toca es que este autor se inclina más por entender de que la comunicación es un objeto de estudio dentro de las ciencias sociales. Entonces, en ese tema en ese camino hay efectivamente dos enfoques. Hay un enfoque positivista y un enfoque crítico. Más bien llamarlo un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. ¿No? Un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, dice. Básicamente esos dos enfoques son antagónicos, son casi contrapuestos, ¿no? Por ejemplo, dice acá que el enfoque positivista, empirista, es un abordaje científico de la realidad social. Se interesa más por la cuestión real, que responden a leyes incambiables. Y de que el científico que adopta esta posición positivista, experimental, cuantitativo, ve a los fenómenos con neutralidad. O sea, él ve a los fenómenos, los cuantifica y ve cuáles son sus causas y efectos, pero no interviene. Lo único que él hace es describir una realidad. Los enfoques positivistas se han caracterizado siempre por esa situación, en donde el investigador que tiene ese enfoque, lo único que le interesa es plasmar una realidad, reflejar una realidad, contar una realidad, al margen de sus sentimientos, sus emociones y su mundo interior. Lo único que ve es cómo se da el fenómeno social sin intervenir, dice. Para esta corriente, el científico no constituye un agente de cambio. Efectivamente, no constituye un agente de cambio por la razón que este investigador solamente se dedica a observar y a cuantificar los hechos y a describir los hechos. Por eso dice que esta corriente no constituye un agente, el investigador o el científico en esta corriente no constituye un agente de cambio, sino un observador objetivo desde afuera que analiza las causas y las leyes que rigen esos fenómenos sociales o comunicacionales, ¿no? Porque evidentemente los comunicadores nos dedicamos a investigar procesos comunicativos. Entonces, si yo tengo el enfoque positivista, yo veo un fenómeno comunicacional y lo único que hago como investigador es recrearlo, cuantificarlo, describirlo, pero no voy más allá. No me voy más allá en el sentido de que no busco interpretar cosas, no busco yo cualificar cosas, lo único que busco yo es decir, este es el fenómeno que se presenta, estas son sus causas, estas pueden ser sus consecuencias, y presento y lo cuantifico. Trato de irme por la rama expositiva, descriptiva, ¿no? La estrategia metodológica se basa en el empirismo, es decir, el estudio sistemático solo de aquello que es observable. Esa es otra característica de estos enfoques. Solamente estudian aquello que se puede ver, no aquello que se puede interpretar. Solamente ellos ven. Vamos al ejemplo claro. Yo soy un investigador comunicacional y voy a estudiar el fenómeno del programa Esto es Guerra. Entonces, yo al ser positivista, empirista, cuantificador,
y que solamente me baso en cosas observables, digo, a ver, voy a revisar el rating de ese programa. Digo, ese programa tiene altos niveles de rating. ¿Y por qué tiene altos niveles de rating? ¿Cuál es la causa? Pues entre las causas podría ir que a la gente le gusta entretenerse. Entonces, si a la gente le gusta entretenerse, entonces este fenómeno comunicacional del programa Esto es Guerra tiene un alto rating. Eso es lo único que a mí me interesa como un investigador positivista, ¿no? Solamente ver la realidad. Lo real es que ese programa tiene rating y ese programa lo ven. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, eso es lo que yo observo. ¿Cuál es la causa? También la pongo en algo concreto. La causa es que hay gente que se entretiene, porque evidentemente el investigador va a tener que hacer también sus encuestas, ¿no? Y le preguntará a la gente, ¿por qué ves esto de guerra? Y la gente dirá, pues porque me entretiene, porque la paso bien, o etcétera, ¿no? Entonces, esos resultados ellos los exponen y dicen, este programa, denominado programa basura en muchos casos, lo real es que la gente lo ve, lo real es que tiene rating. ¿Y por qué tiene rating? Según las encuestas, dicen que tiene rating porque la gente lo mira para entretenerse, ¿no? Entonces la estrategia metodológica es decir, el estudio sistemático de aquello que es detectable a través de los sentidos. Entonces mi encuesta me está diciendo, tengo un respaldo objetivo. Y digo, a ver, ¿por qué tiene alto rating este programa? Hago mi encuesta como investigador, porque no es solamente decir tiene rating y ya, sino que la investigación pasa por varios procesos, dentro de los cuales tendré yo que hacer mis encuestas, ¿no? Y mis encuestas me dirán, pues, por qué la gente lo ve. Y entonces cuando me pregunten a mí, oye, ¿has visto ese programa Esto de Guerra? Sí, es un programa que tiene bastante rating. No discuto lo que está detrás o las relaciones de poder o las relaciones como lo ven los críticos, sino solamente digo, este programa tiene un alto rating, la gente lo ve, porque las encuestas lo dicen que la gente lo ve porque es un entretenimiento para la gente, o sea, la gente se entretiene, ¿no? Entonces, yo presento ese estudio y me quedo ahí, en cosas solamente observables. Lo que yo observo es que este programa tiene rating. ¿Y por qué tiene rating? Porque la gente me dice que, pues, que ahora pues también ya regalan plata, ¿no? Y regalan dinero y aparte la gente se entretiene, ¿no? Entonces, esa es la investigación. Entonces, no hay un cambio social, ¿no? Por eso dice que no constituye un agente de cambio social, porque evidentemente yo lo único que hago es presentar el panorama. Digo, este fenómeno comunicacional se está dando de esta manera y tiene estas causas, y yo no voy a discutir las causas, solamente lo voy a presentar, no voy a discutir lo que estoy observando, solamente lo voy a reflejar. Los teóricos de la comunicación de masas identificados con esta perspectiva también identifican en ocasiones los términos de empirista, funcionalista, etc., ¿no? Dice acá, tienden a evitar cualquier cuestionamiento sobre el rol de las comunicaciones en la distribución desigual de poder y de control de grupos sociales. O sea, los investigadores positivistas no les interesa el contexto social, en dónde se desenvuelve ese fenómeno comunicacional. Solamente ven el fenómeno comunicacional, no ven lo que está alrededor de ese fenómeno comunicacional. Solamente ven el fenómeno comunicacional. El fenómeno comunicacional es el programa Esto de Guerra. Este programa Esto de Guerra es un fenómeno comunicacional. Entonces, al ser un fenómeno comunicacional, yo lo veo que tiene un rating, que es aceptado. ¿Por qué tiene rating? ¿Por qué? Porque regala plata y porque la gente se entretiene con eso, nada más. No veo más allá. Por eso que no me convierto en un agente de cambio. Solamente veo y reflejo esas cuestiones, ¿no? Entonces eso es lo que el enfoque positivista, ¿no? Esto último es impensable, o sea, el ver, el analizar los grupos de poder o las desigualdades que hay en la sociedad es algo impensable, o ver el contexto, ¿no? En donde se desenvuelve ese fenómeno comunicacional
es impensable para un científico que se define como un observador neutral. Yo no voy a entrar yo a discutir el por qué lo ven, por qué no lo ven, más allá de sus consecuencias observables, de qué hay detrás de esto, qué relaciones de poder hay entre las sociedades y los medios de comunicación, entre los medios de comunicación y el gobierno. No veo eso, no me interesa, solamente veo el fenómeno. Entonces, científico que se define como observador, por ejemplo, por eso dice acá, estas relaciones de poder son impensables analizarlas para un científico que se define como un mero observador neutral y no como un agente de cambio activista. Son objetivos, no permitiendo que su trabajo sea influido por sus propios valores o juicios. Claro, el investigador tiene unos valores y un juicio, pero él, al ser positivista, solamente lo ve de manera neutral. Que puede hacerlo, sí, pero es su tendencia. Es neutral, él no ve, no se deja influenciar por sus valores ni sus juicios subjetivos, ¿no? El principal objetivo de esta investigación es desarrollar generalidades sobre hechos sociales que establecen conexiones básicas de causa-efecto, ¿no? ¿Por qué tiene mucho rating? Bueno, voy a hacer mi encuesta porque voy a investigar este fenómeno social. La encuesta dice que el 80% lo ve para entretenerse o el 90% lo ve porque regalan plata. Eso es, ahí está. Eso es lo que ve la corriente positivista, ¿no? Pero la corriente positivista, que tiene también sus propios representantes, ustedes lo van a leer en esta lectura, yo solamente lo estoy repasando, se desarrolla pues en Estados Unidos, aquí está David Berlo, Laswell, está Lazarsfeld, entonces hay varios representantes de tendencia norteamericana. Básicamente, los positivistas, esta corriente nace en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay acá está el enfoque positivista, método ciencias naturales, observable, experimentable, etc., ¿no? Busca leyes universales incambiables. Es neutral, propone el empirismo como un método, etc. Pero también existe la otra corriente, la otra postura, que son los críticos. Esta corriente crítica nace en Europa, con el Renacimiento, con la escuela de Berlín, toda esa época en donde pues se analizaba un poco más allá de los fenómenos observables, ¿no? Dice, los teóricos críticos adoptan una postura radicalmente distinta de los positivistas antes de estudiar el fenómeno comunicativo. O sea, ok, ellos dicen, hay un fenómeno, está bien, ya ahí está el fenómeno, pero este fenómeno no lo puedo estudiar de manera aislada. Es imposible estudiar desde ese enfoque un fenómeno comunicacional de una forma aislada. No, tiene que analizarse dentro del contexto social en la que está. Si ese programa está dentro del contexto social peruano, entonces tendremos que analizar la sociedad peruana, sus relaciones de poder, sus relaciones de gobierno, instituciones, gobierno, empresa. Si este fenómeno comunicacional está en España, pues tendríamos que entenderlo o analizarlo de una forma, de un contexto social, en este caso español. Ahora, este fenómeno comunicacional se da en la sociedad peruana, entonces, pero no podemos aislarla de este enfoque y solamente estudiar el fenómeno. Es impensado para un enfoque crítico estudiar solamente el fenómeno, no. Tiene que ser el fenómeno, pero relacionado con el contexto en el cual se mueve esta sociedad, en este caso la peruana, ¿no? Antes de estudiar la comunicación, analiza las características sociales, ¿no?, actuales y cuestiona las desigualdades económicas, educacionales, de control, de poder de diferentes sistemas contemporáneos, al advertir tremendas brechas entre ricos y pobres, ¿no? Entre ellas las élites políticas, grupos subalternos, ellos sí se preguntan y cuestionan el rol que juegan los medios de comunicación en la preservación de sistemas inadecuados o injustos
como los actuales, ¿no? Evidentemente, alguien que está en el enfoque crítico, primero analiza el contexto social, luego el fenómeno, o el fenómeno dentro de este enfoque. Entonces, si nosotros somos de un enfoque crítico, entonces tendríamos que analizar primero cómo es la sociedad peruana, las desigualdades que hay en la sociedad peruana. Entonces, digamos que en la sociedad peruana hay mucha desigualdad económica, mucha desigualdad educacional, y los medios de comunicación, al ser empresas, y las empresas están relacionados con el tema de la ganancia económica, entonces son fácilmente llevables a los grupos económicos de poder. Y eso es cierto, porque si tú ves América Televisión, pertenece a un grupo económico muy fuerte, que es el comercio, que pertenece a toda esta ola mexicana, que son los dueños de todo este grupo, ¿no? Entonces, tú ves que los medios de comunicación tienen un interés económico, un interés empresarial, un interés de consorcio. Entonces, ellos tienen sus propios intereses. El gobierno también tiene sus propios intereses. Entonces se preguntan por todas estas situaciones. Antes de analizar solamente el programa, dicen, a ver, ¿este programa pertenece ¿qué? ¿A un grupo empresarial? ¿Por qué lo hacen? ¿Ah? ¿Por qué hacen ese tipo de programa? ¿En qué aporta este tipo de programa? ¿Cuál es la necesidad de hacer ese tipo de programas que muchas veces desde el aspecto de vista educacional y cultural no aportan mucho? Entonces dicen, a ver, este es un programa, pero ese programa pertenece a una empresa. Esta empresa responde a intereses económicos, y estas relaciones económicas tienen relaciones de poder con los estados, con las empresas. Justo hablando de eso, se ha criticado mucho, ha salido en las redes sociales, que en el Reactiva Perú pues se ha inyectado a programas como estos, ¿no? Entonces eso evidentemente a un crítico hace que estudie estas relaciones, ¿no? Entonces ahí podemos decir, pues claro, existen programas como estos porque la gente no tiene mucho nivel educativo, son fácilmente persuadibles, y se cuestiona desde este enfoque por qué estos medios de comunicación, estas grandes empresas de medios de comunicación, ponen al aire este tipo de programas. ¿Cuál es el interés? Efectivamente es económico, ¿no? La gente lo ve, claro, ahora es otra discusión ver pues si el tema también de entretenimiento forma parte de la integralidad del ser humano, ¿no? También esa es otra discusión, no vamos a entrar en esta discusión, pero ellos analizan este tema, ¿no? No solamente decir, bueno, el programa Este es Guerra es un programa que tiene bastante rating por estas causas, sino se van a analizar con un enfoque más, digamos, más global, ¿no? más integral, ¿no? Analizar ese programa que pertenece a un gremio empresarial, que pertenece a una empresa, a un consorcio que tiene sus propios intereses, y también analizamos a las personas, a la sociedad peruana. En el aspecto económico, claro, si yo veo un programa donde me van a regalar plata y yo tengo necesidad de dinero, obviamente que voy a estar ahí. Necesidades educacionales, si yo tengo un tiempo para ver otro tipo de contenidos que me van a alimentar más en un tema educacional y cultural, pero no tengo esa perspectiva, entonces voy a caer en estos programas también, ¿no? Es lo que se está dando en este momento, ¿no? Eso es lo que se está dando en este momento, ¿no? Es fácil decir, bueno, la educación virtual ya está. La educación virtual ¿da resultados o no da resultados? Habría que analizarlo desde un enfoque crítico y un enfoque positivista. El enfoque positivista dirá, bueno, este ciclo han entrado tantos alumnos y la educación virtual ha fracasado o ha tenido un éxito. Y el enfoque crítico nos dirá, pues, que estamos en una sociedad donde hay desigualdades económicas, donde un chico de repente no tiene para ingresar a una conectividad, no tiene, etcétera, ¿no? Entonces son enfoques diferentes, ¿no? Un enfoque más crítico, más de analizar más el tema social, ¿no? En esa complejidad, ¿no?
Y ellos sí tienden a comprometerse y tienen el rol de agentes de cambio, porque cuestionan, ¿no? Cuestionan esa relación, cuestionan el por qué ponen esos programas a la pantalla, por qué lo ponen, cuál es el interés de poner esa pantalla, solamente entretener a la gente. No creo, no creo, ahí hay otras cosas, cortinas de humo, relaciones con el gobierno, relaciones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque crítico maneja por ahí esas situaciones, ¿no? Esas situaciones, ¿no? El enfoque crítico estudia la comunicación dentro del amplio contexto social, acá lo ven. Mientras que el enfoque empirista solamente ve el fenómeno, este enfoque ve el fenómeno dentro de un contexto social. Cuestiona el rol de los medios de comunicación, la desigualdad económica y el poder político, ¿no? Los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Están aportando con sus contenidos al desarrollo social. Con ese tipo de programas, difícil, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que hace el enfoque crítico. Bueno, ustedes pueden leer acá, hay unos otros enfoques más que se derivan de estos dos. Alguien tiene que leer efectivamente todo el texto y luego resolver la tarea, ¿no? Resolver la tarea que dice que hay que poner 5 ejemplos que tengan que ver con este tipo de enfoque, ¿no? El enfoque positivista, el enfoque crítico. Yo ya les di uno, pero así como hay este programa, hay muchos también y hay que verlo de esa manera, ¿no? Bueno, les deseo suerte en la realización de la tarea. Yo puedo decir, ¿no? Bueno, el profesor ya me dio un ejemplo sobre esta guerra, voy a analizar otro programa, o voy a analizar cualquier cosa de la sociedad con estos dos enfoques. Uno que mira solamente la realidad y otro que ve el fenómeno dentro de un contexto social. Ustedes encontrarán los ejemplos. Les deseo mucha suerte y éxitos en el trabajo. Acuérdense que tienen que crear su grupo de chat de WhatsApp porque ahí les voy a enviar, en caso de los alumnos que tienen 4 horas, les vamos a enviar ahí la dirección para la comunicación sincrónica. Nos vemos en la siguiente clase.